Bien, voy presentando al ingeniero agrónomo Alejandro Paladino. Alejandro es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, hizo su doctorado en la Universidad de Dublín, Irlanda. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires, es actualmente profesor titular de la Cátedra de Nutrición de la Universidad de Lomas de Zamora. Fue director del área de lechería de ACREA, es investigador adjunto del CONICET y además hace 15 años que es consultor en el sistema de producción de leche. Socio fundador de la empresa Smart Farming, consultora argentina, que también está trabajando en Uruguay. Muchas gracias, Alejandro. Te dejamos con la presentación. Dale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a la gente, en especial a Juan, que nos invitó, que nos acercó la invitación a participar. La verdad que para mí siempre es un placer cruzar el charco y he trabajado bastante con algunos colegas que están acá en algún momento. Veníamos a hacer ensayos de estrés calórico y le encontramos la solución porque creo que fueron los años más frescos que tuvimos en los últimos 15, 20 años. Así que, bueno, nada, ahora hizo calor porque cortamos los ensayos, así que cualquier cosa, hablen con la gente de INEA y la solución va por ese lado. Pero bueno, hoy no voy a hablar de estrés calórico, hoy la idea es hablar un poquitito del uso de la alfalfa en estos sistemas de producción, sobre todo de base pastoril. Probablemente haga alguna mención, no necesariamente a sistemas estabulados, pero mucho de lo que ustedes usan de alfalfa va en pastoreo y otro tanto también va como reservas, con lo cual la idea es ir echando un poquitito de cada cosa. Contarles también un poco la experiencia que tenemos, ya no solamente del lado de la investigación, sino también la práctica a campo, como por lo menos en los campos en los que nos toca participar en Argentina, cómo trabajamos un poco con la alfalfa, donde tenemos, les diría, estamos hablando de las bondades y yo quizás hoy inclusive les voy a hablar de algunos puntos críticos que teniéndolos en cuenta nos ayuda muchísimo a mejorar el aprovechamiento de la boca para dentro de la vaca, ¿no? Hasta ahora vinieron hablando más que nada de la alfalfa en el suelo. Por ahí me voy a hacer repetitivo en algunas cosas, pero por suerte ya los chicos lo mostraron y probablemente lo han mostrado mejor que yo, así que lo vamos a pasar rápido. Pero bueno, nada, poquitito de qué hablamos cuando estamos hablando de alfalfa. Hay algunas cuestiones que por ahí hoy no son tan importantes, pero que a futuro quizás sí lo sean. Vamos a hablar algo de calidad en alfalfa. ¿Qué implica para el animal en calidad? ¿Qué implica para producción? Porque siempre hablamos, sí, de la digestibilidad. Bueno, y vamos a ver inclusive que la digestibilidad, no necesariamente una digestibilidad alta medida en el laboratorio, implica que voy a tener un mejor aprovechamiento en el animal. Vamos a hablar, por supuesto, de cuestiones de pastoreo y algunos ejemplos de uso, y ahí voy a estar hablando de algunas limitantes que considero que tienen la alfalfa como un forraje de excelente calidad, pero que podría ser inclusive extrapolable a otras especies de alta calidad. Y acá voy a hacer una pequeña aclaración, porque dice vacas de alta producción, y uno se imagina generalmente una Holstein, un Holando argentino, o Holando, uruguaya, la que sea, de 700 kilos, y cuando ustedes, si alguno tiene la curiosidad por hacer un cálculo de cuánta energía se va en la leche, para una vaca, por ejemplo, cruza, con la cantidad de sólidos que contiene y sobre todo de grasa, se van a dar cuenta que muchas de esas vaquitas de 430, 450 kilos producen una cantidad de energía equivalente a una Holstein de alta producción cuando lo llevamos a una comparación justa, que sería, por ejemplo, por kilo de peso metabólico. Yo diría que hoy cualquiera que usa genética moderna, cualquiera sea el biotipo, siempre vamos a estar hablando de vacas de alta producción. Todo depende de cómo nosotros estamos midiendo esa producción. Bien. ¿Este sirve para pasar también? Sí, a ver. Ahí está, perfecto. Bueno. Sí, para el que está filmando pido perdón porque yo camino por todos lados, así que... Bueno, me pongo nervioso, parece que me persigue mi mujer. ¿De qué no hablamos hoy por las dudas? Producción de materia seca, métodos de conservación, no vamos a hablar nada de producción de materia seca, hablaron bastante y por supuesto
mucho mejor que los puedo contar yo. Un bonus track que no pensaba incluirlo y lo incluí a último tiempo, y digo, me vino bien porque estuvieron charlando algo de tema de precios. Acá esto es algo que nosotros solemos hablar bastante en la consultora. Siempre estamos no solamente trabajando en los campos, sino que realizamos muchos cursos de capacitación, sobre todo de gestión. Digamos, tenemos cursos de gestión de empresas lecheras y ganaderas. Este es un tema que nosotros hablamos bastante en el curso, que tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con la economía, con la gestión económica de los sistemas. Y me pareció interesante porque siempre estamos repitiendo el mantra de el pasto es lo más barato, el pasto es lo más barato. Bueno, quiero mostrarles, esto es una simulación, no sé si están bien últimamente, estos 400 o 600 dólares por hectárea de costo de implantación. Es un ejercicio económico, puede estar un poco más cerca, un poco más lejos. Pero bueno, pensemos que podemos tener dos tipos de pastura: una pastura buena, una pastura excelente sembrada con los genotipos de Gentos, adaptados al pastoreo. Podemos producir 6.000 kilos de materia seca hectárea año, que les diría que es bastante promedio para la mayor parte de los campos, por lo menos en Argentina sucede bastante. Y después luego tenemos campos que, digamos, pueden llegar a producir 12.000 kilos en promedio toda la plataforma. Y tenemos, por supuesto, distintos tipos de manejo, regular o malo, o puede haber un muy buen manejo del pastoreo, básicamente, ¿no? Yo estoy asumiendo que cuando hablamos de una buena pastura, todo lo que los chicos comentaron anteriormente está tenido en cuenta, y por eso producimos una alta cantidad y alta persistencia, etc. Entonces, fíjense cómo cambia cuando yo uso eficiencias de cosecha o de utilización a lo largo del año, que básicamente lo que quiero decir es cuánto de lo que crece estoy comiendo, ¿no? Fíjense, es factible, totalmente factible comerse el 70%, es muy común que ocurra esto, ¿no? ¿Lo pagué? Yo no, soy yo que lo malo. Y puedo cosechar en consecuencia distintas cantidades. Entonces, fíjense qué pasa, por ejemplo, con el costo por kilo de materia seca. Esto es por tonelada, no es por kilo. Por tonelada de materia seca puede variar desde 46 dólares hasta 25 dólares. ¿Está? Entonces, lo primero, hacer una buena pastura y producir más seguro me va a dar un menor costo por kilo de materia seca. Digamos, esto ustedes lo saben mejor que yo. Ahora, si no la como, el kilo de materia seca consumida, por supuesto, va a ser mucho más caro. Entonces, lo que vamos a tratar de dilucidar a lo largo de la charla es aquellos tips que nos permitan estar siempre en esta columna, tratar de tener el menor costo posible por kilo de materia seca consumida, que no quiere decir gastar la menor cantidad de plata. No se olviden nunca que el negocio de la lechería es transformar alimento en leche. Si ustedes tuviesen una fábrica de tornillos, seguramente estarían todos pidiéndole al que les vende el fierro que se los venda barato, pero seguramente quisieran que no paren de entrar camiones de fierro. Bueno, esto es lo mismo. Digamos, cuando uno está pensando en costos en términos de gastar lo menos posible, en realidad lo que está haciendo es invirtiendo, digamos, necesariamente. Entonces es muy difícil que si no pongo nada salga leche del otro lado. Esto es exactamente igual. El tema es que muchas de las pérdidas se dan acá, en esta eficiencia de cosecha, asumiendo que el resto de las cosas las dominamos. De la alfalfa, rápido, la leguminosa más cultivada del mundo. Es original del Medio Oriente, por lo tanto, cuando hablan de la revolución de la alfalfa, entendiendo cómo es la política de la zona, me parece que es bastante acertado hablar de revolución. Digamos, la tiene por genética. Alto potencial productivo, excelente calidad, sobre todo cuando hablamos de digestibilidad de la fibra. Alta digestibilidad de la fibra, en principio porque es una leguminosa. Las leguminosas suelen tener mejor calidad de fibras, una fibra mucho más digestible, y por supuesto la alfalfa en ese sentido, sin dudas, es la reina de las forrajeras. Y niveles altos de proteína, que acá, ojo, tener muy buenos niveles de proteína en la alfalfa obviamente es una gran ventaja porque es una proteína barata, pero eso hace también que para el pastoreo, si yo
pretendo estar solamente pastoreando o que la alfalfa sea una proporción excesivamente alta de mi dieta, tener un recurso que está totalmente desbalanceado. ¿Y qué significa que esté desbalanceado? El animal rumiante puede reciclar el nitrógeno que tiene en exceso en el rumen y lo hace justamente a través del hígado. Pero eso no es gratis para la vaca y eso tiene un coste energético. Ese coste energético que tiene sacarse ese nitrógeno que está en exceso puede representar, en algunos casos, 3-4 litros de leche. Hay muchas veces que nosotros tenemos pastoreando, solamente pastoreando, un pastoreo o una proporción muy alta del pastoreo en las dietas de las vacas y vemos que las vacas les cuestan, no pican y decimos, che, digamos, para lo que come y lo que come tendría que estar dando 2, 3, 4 litros más. Bueno, se lo está gastando esa energía para sacarse todo ese nitrógeno que le sobra que no puede metabolizar y eso tiene un costo energético. Bien. Algunas otras cuestiones que, digamos, son realmente una ventaja desde el punto de vista de la alfalfa, tiene alta palatabilidad. Y por ahí nosotros, no, ya digamos, obviamente cuando entra es un forraje fresco, pero por ahí cuando lo comparamos con un ryegrass vemos que también lo comen con la misma avidez en otra época del año. Pero para el que usa heno o para el que usa, por ejemplo, el peleteado de alfalfa, los cubos de alfalfa, saben que es garantía de que lo van a comer. O sea, los animales, inclusive en algunos ensayos que le dicen de cafetería, suelen elegir la alfalfa como primera opción. O inclusive hoy, por ejemplo, estaba leyendo un trabajo que estaban evaluando distintos tipos de concentrado para los robots de ordeñe. Saben que para los robots de ordeñe, para poder moverse, las vacas tienen que tener un incentivo que es la comida. Ahora, dentro de la comida podemos hacer un montón de cosas para que vayan mucho más entusiasmadas al robot. Bueno, la alfalfa es una de las cosas que le entusiasma, los pellets de alfalfa, inclusive más que los saborizantes o aromatizantes. Bien. Muy buena fracción mineral y vitamínica, pero quiero hacer un hincapié en esto, porque obviamente hace desde unos cuantos años que se viene hablando de algunas características de la leche en términos de calidad nutracéutica. Calidad nutracéutica nos referimos a básicamente ciertos nutrientes que están en la leche y que tienen un valor biológico superior al del nutriente, o sea, digamos, a la energía o el aminoácido en este caso, sino que, por ejemplo, todos sabemos, si alguno va a la farmacia, va a haber productos con alto contenido de omega 3 que tiene efectos positivos sobre la salud. Habrán escuchado hablar alguna vez del ácido linoleico conjugado, que tiene efectos sobre la salud coronaria, etcétera. Bueno, digamos, hay varios trabajos que indican que la calidad de la leche proveniente de sistemas pastoriles y sobre todo de sistemas donde hay alfalfa en la dieta es, desde el punto de vista de la salud humana, superior a otros tipos de leche. Pero bueno, esto es casi a modo de cuento. Acá vamos a lo más importante, a lo que hoy en día, digamos, ustedes pueden de alguna forma monetizar, que es cómo hago para convertir esa misma tonelada de alfalfa en más cantidad de leche. Entonces, voy con algunos ejemplos que tienen que ver en realidad con el uso de heno, pero que son extrapolables a las situaciones de pastoreo en cuanto a calidad en algunos casos. Tenemos acá un cuadro donde podemos ver la calidad en distintos momentos, prefloración, 10%, 50 o 100. Vemos qué es lo que pasa con la proteína, por ejemplo, cae de un 20% hasta un 15, 16%. La pérdida no es tan grande, inclusive para la vaca, si fuese que come solo alfalfa, es mejor 16 que 20. Lo que no está acá, digamos, esto al ser un heno, está cortado y la vaca no puede elegir. Pero cuando ustedes van a pastoreo, nosotros hemos registrado en situaciones de pastoreo, imitando el bocado del animal, hasta 30% de proteína, porque el animal come prácticamente solo la hoja. Y sobre todo, y al contrario de lo que uno puede pensar, bien lo explicaron antes, cuando la pastura está pasada, cuando tiene más de 12, 13, 14 nudos que se lignifica el tallo, el animal no solamente lo puede elegir fácilmente, agarra, ustedes la habrán visto comer, envuelve la lengua y se lleva solo la hoja. Inclusive esas situaciones son mucho más predisponentes a empaste, sobre todo si tienen rebrote,
si tienen rebrote basal, es mucho más fácil que una vaca se empaste con una pastura de alfalfa pasada que comiéndola en 8 o 9 nudos. Porque en 8 o 9 nudos no puede pasarle la lengua a las hojas, tiene que arrancar tallo. Y la proteína que genera el empaste está solo en las hojas. Con lo cual la gente suele tener miedo y dice, no, yo prefiero que se pase la pastura para no empastar. No, o sea, se están comprando las vacas volando por el campo. ¿Está? O sea que ahí tienen un primer tip, si quieren, para tener en cuenta. Para mejorar el aprovechamiento de la alfalfa, desde el punto de vista de la calidad, entrar pasado, la vaca se ocupa, elige, no se hagan problema. El tema es que se va a empastar. Ustedes tienen que tratar de que se lleve la mayor cantidad de tallos en el momento que el tallo tiene alta calidad. ¿Qué significa cosechar más tarde? ¿No? Porque uno dice, bueno, cosecho más tarde, pero tengo más kilos de materia seca, sí. Pero esos kilos de materia seca no se pueden transformar en leche tan fácilmente, porque tienen menos energía, pero sobre todo porque acumulan más fibra. Y como bien dijeron antes, la fibra, y sobre todo la digestibilidad de la fibra, es el factor que mejor explica el consumo. Yo quiero saber cuánto se va a consumir un alimento, cualquiera sea, voy y me fijo la digestibilidad de la fibra. Y ahí puedo predecir fácilmente cuánto va a comer. Y esto es el 80% de lo que produce una vaca depende de lo que come. Con lo cual, la obsesión de todo tambero tiene que ser el consumo de materia seca. Todo lo que hacemos los nutricionistas, en general, es tratar de generarle las condiciones a la vaca y al ambiente, entendiendo que la comida es parte del ambiente, para que esa vaca coma lo más que pueda, ¿no? Y cuando tenga solucionado los kilos, ahí le abren la puerta al que vende minerales, vitaminas, perfecto, que está perfecto. Ahora, si arrancan al revés, arrancaron mal. Los problemas de las vacas son de kilos, no de partes por millón. ¿Qué implica entonces esto? Fíjense, esto es una dieta que tiene 45% de heno de alfalfa, 55% de concentrado, pero el heno fue producido en distintas condiciones, ¿no? Entonces, yo preparé la dieta y le di a voluntad a los 4 grupos de vacas. Fíjense, el grupo que tenía prefloración produjo 36, 37 litros y a medida que va avanzando el estado fenológico en el que corté, la producción de leche baja casi hasta 26, 27 litros. ¿Por qué? Porque no lo puede comer. Se llena antes. ¿Está? Entonces, cuando yo dejo pasar la pastura para cosechar más, lo único que tengo es un montón de nada. En litros guardé más kilos, pero menos leche. Esta cuenta así rápida, por lo menos de este trabajo, entre 0,15 y 0,4 litros menos por cada día de atraso de cosecha a partir de botón floral. ¿Está? Bueno, ¿cuándo es el momento óptimo de cosecha? Seguramente alrededor de botón floral. En la Argentina el momento óptimo de cosecha es cuando llega el contratista. En Uruguay calculo que será más o menos parecido. Bien. Si apunto allá no voy a pasar nunca, ¿no? Otra cuestión es interesante. Esto por ahí es un poquitito más engorroso de entender, pero básicamente lo que tengo acá es la desaparición de la FDN o la digestibilidad de la fibra en función de la acidez del rumen. Esto es in vitro en realidad, o sea, es afuera de la vaca en una botellita simulando el rumen. Entonces lo que hacíamos era variar el pH, ¿no? 6,8 a 5,3, o sea, más acidez, para 2 situaciones distintas. Una situación donde la alfalfa era acompañada con silaje de maíz y una sin silaje de maíz. Y acá hay algo que es bastante interesante, porque muchas veces habrán escuchado hablar de que las vacas en pastoreo a veces tienen pHs bajos y eso podría ser acidosis. Bueno, acidosis podríamos hablar un curso entero. El pH es a la acidosis lo que la temperatura, la fiebre a cualquier enfermedad. Yo puedo tener fiebre, pero no necesariamente puedo tener 50 enfermedades distintas. El pH es un indicador de algo que inclusive muchas veces no está relacionado con una problemática de acidosis. La acidosis que se produce en pastoreo, de hecho, es porque hay carbohidratos
que son muy fermentecibles, que fermentan muy rápido, pero en general no hay ácido láctico, con lo cual un bajo pH no necesariamente implica un problema para el animal. De hecho, no lo implica. Me recuerdo mis ensayos del doctorado donde medíamos vacas pastoreando raigras, pHs de 5,4 y producían en 100% pastoreo en el pico de producción 31-32 litros y 4% de grasa. No era un problema de acidosis. Pero acá lo interesante es que ¿por qué ponemos con silaje de maíz y sin silaje? Porque el silaje de maíz es un alimento que tiene almidón. Y lo que veíamos es que cuando hay una fuente de almidón disponible, y esto les doy un ejemplo, pero hay un montón de bibliografía al respecto, el pH por debajo del cual la digestión de la fibra se ve afectado es mucho más alto. Cuando no hay almidón, hay momentos en los que el pH del rumen puede estar en 5,9, 6,1, 6, y la digestión de la fibra no se va a ver afectada. ¿Por qué les muestro esto? Porque no voy a hablar ahora de suplementación, voy a hablar de otras cosas, pero no voy a hablar de suplementación en términos de grano de maíz, papa, bueno, sí. Probablemente vamos a necesitar una fracción del alimento balanceado que tenga almidón para aprovechar mejor todo el nitrógeno que tiene disponible la alfalfa. Pero esos niveles de almidón van a tener que ser limitados y si yo quiero aumentar el nivel de alimento balanceado voy a tener que usar fuentes que no tengan almidón, porque si no, me va a bajar la digestión de la fibra y voy a tener lo que muchos de ustedes habrán escuchado, que es la sustitución. Yo puse 1 kilo de alimento balanceado y dejé de comer 1 kilo de pasto. ¿Y por qué ocurre eso? Puede ocurrir por múltiples razones, pero en este caso particular es muy probable que la digestión de la fibra se vea afectada, la tasa de pasaje a nivel ruminal baja y por lo tanto el consumo es menor. Entonces, si yo quiero obtener altos niveles de consumo en pastoreo, tengo que poner el ojo bastante en los niveles de almidón que voy a utilizar. ¿Necesito? Sí, porque esta alfalfa me está dando un montón de nitrógeno no proteico que lo tengo que aprovechar. Pero si yo quiero seguir aumentando ese alimento balanceado y no cambio la composición, si no agrego una cáscara de soja, un mismo pele de alfalfa inclusive podría ser, ¿no? Digamos, si no agrego carbohidratos de otra forma distinta al almidón, voy a tener una tasa de sustitución muy alta. Bien, vamos con algunas cuestiones del pastoreo. Esto lo vieron recién. A medida que tenemos más volumen, acá tenemos biomasa y relación, voy a tener una relación hoja-tallo menor. O sea, más volumen, más tallo, menos hoja. Y como dice acá, fíjense, a pesar de los cambios en el rendimiento, las hojas mantienen bastante energía o digestibilidad, alrededor del 80%. 80%, un maíz es 85%. Se entiende, ¿no? Digamos, la magnitud de la energía que es capaz de entregar un forraje de esta calidad. Y los tallos van a estar en el orden del 53%. ¿Está? Si yo voy teniendo mayor proporción de tallo, la digestibilidad de la planta va a ir bajando. Esto siempre en términos potenciales. Ahora, como bien explicaron hace un rato, y después vamos a detallar también, esto nos diría o nos daría a entender que uno debería pastorear siempre con biomasas que van entre los 1.500, 2.000 kilos de materia seca por hectárea, lo cual agárrenlo con pinza porque todo depende de la cantidad de plantas que tengan. Por eso tanto énfasis en el uso de los nudos. Ahora, sí es cierto que el primer pastoreo conviene, digamos, esto es la partición a raíces, dejar que las plantas acumulen materia seca en las raíces y pasado los 3.500, 4.000 kilos aparentemente empieza a dejar de enviar los fotoasimilados hacia abajo y compensa, cambia fisiológicamente la planta dándole lugar a un mejor rebrote, pensando en que, me voy a adelantar, lo que yo quiero lograr es esto. Esta es una foto que es de Gentos, creo que de la época que trabajaba José Jauregui, que en su momento me pasó la foto porque me parece que está buenísima. Esto es pastoreo frecuente en otoño-invierno, fíjense, 7, 8 nudos, fíjense la raicita. Y fíjense cuando yo espero en otoño-invierno 12, 13 nudos, la raíz que tengo.
claramente esto, la próxima primavera, esta planta, y acá, después me pueden corregir ustedes que saben más que yo, pero probablemente acá se juega gran parte de la persistencia, sin dudas. Porque muchas de estas plantas probablemente en el verano se pierdan. En cambio, va a ser muy difícil perder una planta que llega a la próxima primavera-verano con este pedazo de raíz. Volviendo para atrás, todos me imagino que saben contar nudos, pero bueno, por las dudas, se cuentan en el tallo principal. Y obviamente, si bien en la gráfica anterior la digestibilidad del tallo era más o menos similar a lo largo del tiempo, la realidad es que se va lignificando, porque obviamente tiene que sostener mucho más peso, ¿no? Pero bueno, cuando vayan a contar nudos, siempre fíjense que esté sobre el tallo principal de la planta o sobre los tallos que más crecieron, y presten atención porque esta planta está hermosa, porque tiene hojas en todos, pero es muy probable que ustedes vayan a ver una alfalfa que tiene 13, 14 nudos, pero cuenten 8 o 9 hojas, porque los de abajo ya se cayeron. Así que presten atención a los nudos cuando cuentan. Bien. Foto linda de un pastoreo con 7, 9 nudos. Fíjense, 70% de eficiencia de cosecha. ¿Qué pasa cuando pastoreo 12, 13 nudos? 45%. Si a esto le ponen los números que puse al principio de cuánto costaba una tonelada de materia seca, si me como el 45 o el 50%, o si me como el 70%, acá estoy dejando un montón de pasto en el piso. Además tengo pastoreo más largo, con lo cual tengo menor cantidad de cortes en el año. Entonces no solamente estoy comiendo algo de peor calidad, lo estoy comiendo con menos eficiencia, sino que además seguramente tenga menos crecimiento a lo largo del año. En términos de rebrote, que la pregunta es cuánto es el remanente, digamos, debería ser bajo, la planta rebrota de corona. Hay algunos trabajos, y creo que hay gente que sabe mucho más que yo para hablar de esto, que habla que hay algo de rebrote a partir del material verde, entonces en algunos ensayos han hecho alguna recomendación de dejar alguna superficie foliar. No sé si eso es válido para todas las condiciones, es un tema que a mí poco me excede, yo soy más de la boca para adentro de la vaca. Pero en general, digamos, podríamos decir que en líneas generales los remanentes que podemos dejar en el alfalfa son bajos porque gran parte de ese rebrote, si no todo, va a depender de la energía que estaba en la corona, ¿no? Y esto es un poco más de info, ¿no? Fíjense, esto es crecimiento, tasa de crecimiento en función de la temperatura para la primavera, verano y para otoño, ¿no? Y lo que vemos es que justamente con las mismas condiciones, la planta, la parte aérea, crece más en primavera que en otoño. Y bueno, básicamente es esto, por la cuestión de las raíces, hacia dónde se están mandando. ¿Está? Entonces, como decían recién, una foto vale más que 1000 palabras, o sea que acá tenemos 2000 con las dos plantitas. Misma recomendación que dieron hace un rato, por suerte, porque si no, tenía que sacarla del slide. 7 a 9 nudos. Y esto siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el primer... Si, por ejemplo, cuando ustedes arrancan de una pastura que fue cortada o es nueva, bueno, nueva no porque estamos diciendo que entremos, pero una pastura que fue cortada, por ejemplo, se le hizo un corte para silos, después ustedes quieren pastorearla, por ahí tienen que arrancar con 6, porque cuando terminen la vuelta están en 9, 10. Si arrancan con 8, terminan con 11, 12. Eso siempre ténganlo en cuenta, sobre todo en los primeros pastoreos, una vez que enganchan la vuelta, se acomoda solo. Mentira, no se acomoda solo porque llueve, no hace frío, hace calor. Pero bueno, no puedo tirar todas pálidas. En otoño dejo descansar, llegar a los 12, 14 nudos, por lo menos un pastoreo. Y después, bueno, me imagino que también va a depender mucho de qué grupo de alfalfa es, etc. Bueno, ¿cómo vengo de tiempo? ¿Estoy justo? ¿Me quedan 5? Bien. O sea que en 5 tengo que resumir media hora. No, mentira. Bueno, algo bastante importante. Yo les hablé recién de la digestibilidad, vengo hablando de la digestibilidad y en algún momento les dije, una digestibilidad alta no necesariamente implica que el aprovechamiento va a ser alto. Y uno de los grandes problemas que tenemos con la alfalfa,
les diría que con todos los pastoreos de calidad, pero con la alfalfa se da bastante, es que la digestibilidad potencial de una alfalfa in vitro puede llegar a ser el 85%. Nosotros lo hemos medido. 85% de digestibilidad in vitro. Ahora, cuando uno mete esa alfalfa dentro del animal, es 65%. Y uno dice, ¿por qué? Lo que tienen las leguminosas, sobre todo al contrario de las gramíneas, es que la digestibilidad de la fibra es muy alta, no solamente por los componentes, sino por la forma en que esos componentes de la fibra se acomplejan. La alfalfa, si uno agarra un rollo de festuca y se lo retuerce en la mano, se arma una soga. Si uno agarra un heno de alfalfa y lo retuerce en la mano, se hace polvo. ¿Les pasa? Bueno, lo mismo pasa dentro del rumen. Entonces, lo que sucede es que eso que se hace polvo rápidamente disminuye la partícula y se va rápido. Y como el material es fibra, lo que no se digirió en el rumen no se digiere en ningún lado. Con lo cual, es tan rápido la tasa de pasaje que la digestibilidad real suele ser baja. Con lo cual, yo quiero hacer hincapié no solamente en que si tengo que usar más almidón, menos almidón, sino también que cuando ustedes quieren aprovechar el forraje desde el punto de vista de sacarle todo el jugo, no solamente lo como, sino que además le saco toda la energía y toda la proteína que tiene adentro, lo que tengo que hacer es frenarla. ¿Y cómo la freno? Utilizando fuentes de fibra efectiva. Con lo cual este es el otro tip importante. Olvídense de que las pasturas de alta calidad les dan fibra efectiva. Es bajísima. No quiero decir que es nula, pero es bajísima. Una alfalfa en 8 o 9 nudos, ¿cuánto le aporta de fibra efectiva? Nada. Pasa como por un tubo. Entonces, acá tenemos un trabajo que hicimos ya bastantes años. No, hace poquito, porque si digo que lo hizo alguien que está presente acá y digo que lo hice hace muchos años, le voy a sacar, se le caen un par de sotas, pero no pasa nada. Hicimos un trabajo donde teníamos animales que estaban pastoreando alfalfa, 2 grupos de animales, y ofrecíamos hilo de maíz con 2 largos de picado, LTP1 11 milímetros, LTP2 19 milímetros. Medimos el consumo de materia seca, tanto en pastoreo como... ¿Dónde dejé esto? Ahí está. Tiene razón mi mujer que pierdo todo. Medimos consumo de silaje de maíz, del grano y de la pastura. Fíjense, los animales que consumían un silo de maíz con menor largo de picado, o sea, con menos fibra efectiva, consumían más pastura. 13 versus 10. Esto no es significativo, pero esos 3 kilos yo no puedo hacer la vista gorda, por decirlo de alguna forma. Sí, claramente consumieron además más hilo de maíz. El consumo total terminó siendo prácticamente 3 kilos. Hubo una tendencia a unos 3 kilos menos en el LTP2. Ahora, a mí me resulta interesante esto. Fíjense, producción de leche, 35,7, 36,4. No hubo diferencia significativa, ni en leche corregida por grasa, ni en grasa butirosa, ni en la composición, tuvieron la misma producción de leche. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, comiendo algo menos, fui más eficiente. Y ustedes van a decir, bueno, pero el pasto lo tengo. Bueno, pongan más vacas o achiquen la parcela. ¿Está? Entonces, una de las cuestiones que para mí pasan a ser relevantes, yo me acuerdo en una discusión que tenía mucho con los irlandeses, ellos con otra temática que era el ryegrass. Estaban siempre pensando en la suplementación y les decía, usted tiene que suplementar con paja de trigo. Porque el problema era frenarla a las vacas. O sea, había vacas, nosotros medíamos consumo de forma individual, había vacas que comían 22 kilos de materia seca de pasto, 23 kilos de materia seca de pasto. O sea, no hay ecuación que prediga esos consumos. Pero bueno, nada, evidentemente esa alta digestibilidad repercutía sobre la tasa de pasaje y, bueno, lamentablemente el aprovechamiento era bajo. Otra cuestión, para los que usan algo de reservas, que me parece interesante, este es un trabajo donde la base eran vacas que estaban encerradas, pero la base de la forrajera era silaje de alfalfa o heno de alfalfa. Entonces, había un tratamiento que era 50-50 silajeno, otro 25-75. Y después estaba
picada el heno o molido. Picado 4 o 5 centímetros, molido todas partículas de menores de 2 centímetros. ¿Qué era lo que encontraban? Fíjense, mayor proporción de silaje, mayor consumo de materia seca y mayor producción de leche comparado con el heno. ¿Por qué? Porque el heno obviamente tiene un efecto fibra más importante que el silaje de maíz y frena el consumo de materia seca. Sin embargo, les diría que entre picado y molido, fíjense, prácticamente no hay diferencias. O sea, uno esperaría que picado tenga más efecto fibra. En realidad, cuando comparaban dentro del mismo tipo de dieta, no había ningún efecto. Esto lo que nos da la pauta es que la efectividad de la fibra proveniente de la alfalfa sigue siendo baja. Si ustedes están buscando una fuente de fibra efectiva en el tambo para agregar un silaje, un heno, o sea, no necesariamente va a ser un heno de alfalfa la mejor fuente, depende mucho de los niveles de inclusión. Pero bueno, también hay, digamos, un tema para charlar un rato largo. Entonces, bueno, como les digo ahí, necesidad de otras fuentes. Los que trabajan con sistemas estabulados y trabajan sobre dietas que tienen mucha inclusión de alfalfa, silaje de alfalfa sobre todo, sabemos que metiendo medio kilito de paja de trigo en la dieta de las vacas en lactancia, la eficiencia de conversión aumenta bastante. Termino entonces. Para mí, sin dudas, no hablamos mucho de características ya demasiado finitas como, qué sé yo, aminoácidos, calidad de la proteína, etcétera, pero sin duda juega un rol central en la formulación de las dietas. Y yo les voy a dar un ejemplo que es medio de libro, pero que, digamos, magnifica o muestra muy bien. Ustedes agarren cualquier software de formulación moderno, y digo moderno porque tiene que tener un buen modelo de rumen, pongan alfalfa y pongan maíz, y con esos dos componentes arman una dieta de una vaca de 30 litros. No necesitan aminoácido protegido. Después, pasar de la computadora a la boca de la vaca y al tanque de leche, tiene sus bemoles. Pero digo, es un alimento que tiene mucho para dar. Espero que haya quedado claro, y los chicos también hicieron hincapié, la calidad está afectada, les diría, totalmente por el momento de cosecha. Si bien hay cosas para hacer y hay mejora genética, etcétera, eso es clave. Y aparte es donde ustedes como productores además ustedes deciden día a día la calidad de lo que va a comer la vaca cuando van a ingresar al pastoreo o cuando deciden cortar para silo o para heno. Bueno, quedó claro, me parece, se repitió el manejo diferente según las estaciones del año, el tema de la fibra efectiva, que tiene una importancia relativa. Esto depende mucho de cuánto el nivel de inclusión y la forma en la que se lo incluye. Una cosa que no salió necesariamente en la charla, pero que, digamos, lo puedo decir con conocimiento de causa, a mí en particular, yo creo que el silaje de alfalfa, no sé cuánto lo utilizan acá, pero bueno, el Silopac es una situación intermedia que, digamos, para vacas lecheras me parece que es, sobre todo cuando ustedes están pensando en pastoril, ¿no? Distinto es la situación de una TMR 100%, donde inclusive probablemente haya que, en la ideal hay que incluir por ahí silo con heno, ¿no? En el mundo ideal. Pero digamos, ustedes seguramente van a ver, en un sistema pastoril lo que van a ver afectado siempre el consumo de materia seca. Es muy difícil que una vaca maximice el consumo de materia seca. Si yo le pongo un heno, y bueno, y ahí teníamos la tabla anterior, si yo le pongo un heno, la expectativa de alto consumo es menor que si le pongo un silaje de alfalfa. ¿Está? Ese es un poco el mensaje. El Silopac es la situación intermedia. Bien. Con esto termino. Nada, siempre me gusta poner algunas cosas que me gustan. A mí me gustan las vacas un montón. Lo que más me gusta es pescar en la Patagonia con mi nene. Así que les agradezco. Puedo contestar preguntas, no sé. Creo que puedo contestar casi cualquier cosa. No me pregunten cuánto va a estar el dólar el lunes en Argentina. Muchas gracias Alejandro. Capaz que damos espacio.